tú te ibas a casar un año antes de cuando te casaste y con ese dinero formaste el grupo, Ujú, ¿sí? sí. ¿Y cómo fue lo del grupo? ¿Cómo surgió? Ah, bueno. Como todo lo que tú emprendes, ¿no? Como por hobby, como jugando. Eh, para ese entonces yo ya tenía cierto gusto por la música, ya tocaba la guitarra, ya le había llevado 20, 30 serenatas a mi mujer, que era mi novia. Y un compañero de trabajo, comenta que quieren formar un grupo, Ajá. que andaban buscando, pues quién quisiera, quién supiera tocar y quién quisiera formar un grupo. Él tocaba, estaba empezando a aprender a tocar el teclado. Yeah. Ya iba adelantadito, la verdad, ¿no? Entonces me comenta, dice, oye, fíjate que yo quiero formar un grupo y por ahí me dijeron que tú tocas la guitarra. Pues medio la toco, le digo. Yeah. No, la verdad ya tenía, pues yo creo que más de 2 años practicando la guitarra, sí. Uh-huh. Entonces le dije, no, pues sí, yo toco la guitarra. Yeah. ¿Le entras? Sí, sí le entro. Pero necesitamos que le entres con una lana, Yeah. porque tenemos que comprar equipo. Sí, sí le entro con una lana. O sea, así surgió. Así surgió el grupo. Mm. Invitamos, me da tanta risa, invitamos a otros de allí de la fábrica, a otros cuatro compañeros, el baterista, otro que según eso tocaba las percusiones, que no tocaba nada, otro que tocaba la guitarra y otro que cantaba. Ajá. A ver, espérame. No fueron 5. Y otro que tenía una hermana Ah, que cantaba. O Ya. sea, y el primer grupo que hicimos, hay un amigo que no estaba en la fábrica, un amigo que ya había andado en un grupo y pues lo invitamos para... De hecho, cuando formamos ese grupo, él tocaba en otro grupo mm, que se llamaba el 5 y medio. Se llamaba el 5 y medio porque eran 5 varones jóvenes, pero ya grandes, y un chamaquito como de unos 12 años, ese era el Ya. medio. Andaba allí este otro muchacho tocando el bajo con ellos. Entonces, formamos nosotros el grupo y a ese primer grupo le pusimos Éxodo. Exo. Sí, así se llamó el primer grupo. Yeah. Y este muchacho que te digo que andaba con el otro grupo, no se decidía a venirse con nosotros, aunque era amigo de Fernando, el que me invitó, el del teclado, y mío, aunque lo conocíamos, éramos amigos. No se decidía. Se sentía comprometido allá. Sí, claro, bueno, empezó allá, ¿no? Porque su primo tocaba la guitarra en aquel grupo y él tocaba el bajo. Mm, Entonces, por esa situación, a la hora de formar el grupo, pues a ver, ¿tú qué sabes tocar? Pues resulta que el único que tocaba otro instrumento era Fernando, el del teclado. Ajá. Yo tocaba la guitarra, Jaime tocaba la guitarra, David tocaba la guitarra Oh. y Parra tocaba la batería. Mm, No, pues que David toque la guitarra, porque más o menos le hallaba a David. Yeah. Este es un David inicial, después El viene otro David. Ok. Y Jaime, pues yo toco la guitarra, no, pues hay que comprar unas tumbas y tú vas a tocar las tumbas, las percusiones. No, bueno, pues órale pues. Y Armando, el hermano de la muchacha, no, pues yo toco yo no toco nada, yo canto, toco el güiro. Mm, ¿Y el bajo? Ahí empezaron los problemas. ¿Y el Ya. bajo? Pues todos me volteaban a ver, ¿no? Pues Pues sí, ya todos ya tenían. habían agarrado. Y la verdad, en ese entonces, no es jactancia. Dios lo sabe. Yo tocaba la guitarra mejor que los demás, porque yo sí Ya. practicaba. Sí.
Yo sí le echaba ganas. Pero, pues, Sí, pues si nadie más sabía. y yo nunca había tocado un bajo, no sabía ni de cuántas cuerdas era un bajo. ¿A poco? Nunca había tocado un bajo. Entonces, pues comienzo a informarme, ¿no? Yeah. Y la verdad, en ese tiempo, te estoy hablando de 1975, no había información. No, más que No, con no, un no. profesor, ¿no? O algo así. Sí, o buscar un método, buscar a alguien que ya hubiera tocado el bajo. Y pues ahí me empiezo a informar por aquí, por allá. Tenía unos amigos que tocaban la guitarra. Ujú. Y ya fui con eso. Oye, ¿qué el bajo? ¿Qué onda o qué? Estaban igual que yo. No sabían de plano. No, pues, ¿cómo que el bajo? No, pues. Y me puse a escuchar música. Yeah. La música que me gustaba era la de los tríos. No tenía un bajo. No, entonces ya me pongo a escuchar música de grupos. Ujú. Y pues le pongo atención al bajo, ¿no? Yeah. Y por ahí, con un método, me doy cuenta que, pues, en ese entonces no había más que de 4 cuerdas. Ajá. Son 4 cuerdas, que son las últimas de arriba de la guitarra. En qué tonos, en qué notas se afinan. Total, que para no hacerte la larga, la primera vez que lo afiné le reventé una cuerda. ¿A poco? No lo supe afinar. Sí. Total, que ese bajo, esa cuerda la añadí y lo vendí con la cuerda añadida. Va. Sí, siempre anduvo la cuerda ya añadida y funcionó siempre. Es más, por ahí en la casa tengo una foto con él. Era un bajo tipo violín. Ya, sí, la he visto. ¿Sí la has visto? Bueno, Ujú. y si ponemos atención, ahí está el amarre de la cuerda arribita pegada a las llaves. Y pues ahí empezamos. Era un desastre el grupo. Ahora, lo conformamos como hobby, Yeah. para juntarnos a ensayar y sacar unas canciones y tocar unas canciones. Y así comenzamos. Nos juntábamos a ensayar. Que no te salía, no le hace, a la otra te sale. Porque la idea era, pues de alguna manera satisfacer ese gusto por la música. Yeah. De ahí, cuando se podía, pues salíamos a llevar serenata, pero no con el grupo, ¿no? Sí. Sino con las guitarras y ese tipo de cosas. Y ahí comenzamos pues a conocernos, a acoplarnos. Y no pasó mucho tiempo en que nos comienzan a invitar a tocar a fiestecitas así. Yeah. ¿Que cuánto cobran? No cobramos. Ah, no, pues bueno, pues si no cobran mejor, ¿no? Y nada más, pues llévenos. Uh-huh. Vaya por los instrumentos. Bueno, lleven los instrumentos porque de alguna manera teníamos carro allí, uno u otro. Sí, Y en ese nos ponemos de acuerdo y en ese llegábamos. Y comenzamos a tocar en fiestas de amigos, fiestas de nosotros mismos. Me acuerdo que la primera vez que cobramos fue la boda de un amigo de allí, de ahí de la fábrica. Uh-huh. Se casó y Francisco Espitia se llamaba, o se llama, no sé si todavía viva. Era bien codo, pero bien codo. Él decía que era muy administrado. Pues, Uh-huh. entonces, pues como era bien codo, nos dijo que sí, Pues sí. que si no tocábamos, pero él era de Cortázar. Uh-huh. Entonces le dijimos, no, pues sí, nomás que, pues ya estamos cobrando. ¿Cómo que ya están cobrando? No, pues sí. Y estamos cobrando y que vengan y que nos lleven y nos traigan. Híjole, ¿y cuánto están cobrando? No, pues 200 pesos la hora. Era de risa, ¿no? Uh-huh. Porque, pues 200 pesos la hora. Pues sí. Ustedes ni idea, ¿no? ¿Cuánto cobraba un No, grupo, me imagino? no, para nada. No, pues aquel se le hizo. Yo creo que ya había visto algunos presupuestos. Ajá, por ahí. claro. 200 pesos la hora. No, pues sí. Total que nos contrató, en ese tiempo los contratos eran de 5 horas. Uh-huh. No, pues 1,000 pesotes. 5 horas. 5 horas, las fiestas eran eso duraban 5 horas y teníamos que tocar 5 horas, ¿no? Imagínate el repertorio que debíamos tener, ¿no? Mínimo 50 canciones. Sí, pues te Y ya aventabas unas traían 10 ustedes 50. Ya, para ese entonces ya.
¿Por qué? Porque en ese tiempo había grupos musicalmente hablando muy limitados, Ya. que era muy fácil sacar Sacar la música. su música, ¿no? Empezaban los Bookies, los Yonix, que ya empezaban a tocar un poquito más complicadito, pero había grupos que tocaban música muy sencilla y no era difícil sacarla. Ya. Y ahí comenzamos. Ujú. Ahí comenzamos a... Yo me caso en diciembre del siguiente año, que me iba a casar. Y ya para ese diciembre, ya el grupo andaba Ya más o andaba menos. levantando. Sí, tocaron en mi boda, Ah, ya. pero todavía nos llamábamos Éxodo. Éxodo. Ujú. Entonces nos comienzan a invitar a fiestas. Y fiestas donde ya había dos grupos. Ya, alternaban. Alternábamos ya. De todas maneras, las fiestas duraban 5 horas. Sí, ya era menos chamba. Ya era menos, sí, ya nos dividíamos 3 tandas cada quien, aunque sean más cortitas para que pudiéramos durar. Pero aquí el problema estuvo en que empezaron a destramparse específicamente 4 elementos del grupo. ¿De cuántos eran? Éramos 8 en ese entonces. Una mitad. La mitad empezó a destramparse, ya cuando ya andábamos en la segunda tanda, ya andaban tomados, Ya. a la hora de estar actuando hacían sus desfiguros. Y la verdad, a Fernando y a mí, que éramos los más interesados musicalmente hablando, pues no nos gustó. Ya. Entonces, después de que yo me casé, que estuvieron tocando ellos ahí, ese día nos ayudó David, el otro muchacho, el que estaba con el otro grupo. Ajá. Nos ayudó y la verdad, pues, él como Muy ya tenía bueno, experiencia y todo así, entonces notamos la diferencia. Sobre todo Fernando y yo notamos la diferencia. Sí, claro. Más yo, que no estaba actuando, que estaba Sí. acá, ¿no? Bueno, pues total, nos casamos, me fui de luna de miel, no sé cuánto tiempo dejé de ir a ensayar y eso, porque ni creas que teníamos mucha chamba. Ya. Ensayábamos. Ya cuando tenían chambas, pues enseguida. Ajá. Entonces cuando regreso yo, platico con Fernando. Digo, oye, fíjate que, pues yo noté esto, mira. Yo no sé si tú has notado que, pues estos cuates, de plano, están en lo mismo, ¿no? De cuando iniciamos. Ya Ahora, andaban no estaban avanzando. mal porque esa había sido la idea de formar el grupo. Claro. Disfrutar, gozar, pachangueársela, ¿no? Ujú. Pero como ya nos pagaban, Claro. entonces yo le dije, mira, es que ya estamos devengando un salario. Y un día, con toda razón, van a llegar y nos van a echar la viga y ni nos van a pagar y hasta nos van a correr. No, pues sí. ¿Cómo ves? Entonces le dije, vamos a hablar con David. Con el muchacho El otro grupo. del otro grupo. Y vamos a proponerle hacer un buen grupo. Y entonces ya nos dedicamos a lo que tenemos que dedicarnos, bien en forma. Bueno, dice, órale, vamos a hablar con él. Entonces ya hablamos con él y le planteamos al asunto y, ¿cómo ves? David, mira, así, así, así. Dice, me parece bien. Dice, mira, porque en este grupo, el dueño de este grupo es una licenciada. Y pues el tiempo que puede dedicarle al grupo se lo dedica. Ella tocaba el teclado con Ya. el grupo. Y pues no le interesa. Y esté como esté el grupo, pues no. Ya. Entonces, digo, sí. Ya fue y les dio las gracias allá. Y se vino con nosotros. Entonces nosotros hablamos con los muchachos. Les dijimos, miren, la verdad, nosotros ya no queremos seguir así como estamos. Ujú. Ustedes son felices, disfrutan en lo que hacemos y como lo hacemos. Pero la verdad, nosotros ya queremos algo más serio. Ya. No, pues está bien. No hay bronca. Dijo, uno de ellos dijo, no, está bien. Nosotros hacemos otro. Mm. Ah, pues órale. ¿Y el nombre? No, pues, eso es lo de menos. Bueno, pues sí.
Ya se quedó nada más el baterista, Fernando y yo, y la muchacha. Ujú. Entonces, cuando David da las gracias en el otro grupo, también andaba una chica con ellas. Ya. Con ellos, entonces le dice a David que si no le damos chance acá. No, claro que sí. ¿Y ella qué tocaba? No, nada más cantaba. Ah, cantaba. Ya. También la hermana de este hermano nada más cantaba. Ajá. Entonces, dijimos, pues, ¿cómo ven? Echamos ganas. Vamos a echarle ganas, órale. Ya les dimos su parte a aquellos. Algunos se llevaron su instrumento. Total, quedamos ya. Ahí Ya bien. Pero entonces quedamos Fernando y yo le dije, platicamos y le dije yo, ¿cómo ves? Para no tener broncas, pues tú y yo le entramos. Sí, a ustedes dos nada más. Sí, nosotros no hacemos los dueños del grupo y Sí, ahorita con que todo podemos derecho pueden. partir de cero, Ujú. lo que hay, ya pues lo completamos, ¿no? Y hacemos el grupo. No, pues que sí, órale. Y comenzamos a organizar ya el grupo con otra idea. Ujú. Pusimos reglamentos, pusimos Ya. normas. Nadie va a tomar una gota de alcohol hasta que no se termine Ya más profesional, pues. el compromiso. Sí, los queremos bien uniformaditos, puntuales. O sea, Ya. ya en forma. Mandamos a hacer contratos, entonces mandamos a hacer publicidad. Ya más formal la cosa, ¿no? Ajá. Ni nos pusimos a ensayar. Creo que lo que nos dio mucha, ¿cómo te diré? Pues que interesó a la gente es que siempre muy, muy bien uniformaditos. A la hora que nos contrataban, a esa hora comenzábamos. A la hora que debíamos terminar, terminábamos. Bien formales y siempre bien puestos ahí. Ya. Nunca de que, oye, ¿y el grupo? No. Ujú. Entonces eso nos comenzó a abrir puertas. Ya, claro. Sobre todo que le echábamos ganas en los ensayos. Ujú. Pero después ocurre el detalle de que en una fiesta, que me ocurre a mí, porque me Ajá. ocurrió a mí, ¿no? En una fiesta que estoy sentado en el teclado, en Irapuato, en el centro de convenciones, estábamos alternando con Yoshio, un cantante, en ese tiempo uno de los cantantes muy, muy famosos. Ajá. Y iba a empezar a actuar él, y yo me siento ahí en el teclado del grupo, aunque no tocaba yo el teclado, ahí me siento, sabía, pues me defendía más o menos en el teclado. Y entonces se arrima Joshua y me dice, porque le piden una canción que él no tiene en su repertorio, pero que si la canta le pidieron a mi manera. Ya. Entonces me dice, oye, como me vio sentado en el teclado, Pensó pues que- dijo, este es el del teclado, ¿me acompañas a mi manera? Sí, le digo, ¿en qué tono? Dice, en re, pero ten, y me da la partitura. Ajá. Hijo de la güey. No, pues nomás la puse ahí por ponerla. Lo bueno es que me dijo que en re. Ajá. Y tú más o menos sabías a mi Sí, manera. no, sí, sí me la... De hecho, esa fue de las primeras canciones que me aprendí, porque Ya. me gustaba mucho, ¿no? Entonces, me da la partitura y dice, pues ándale, ten. Pues ahí medio le di, ya se la acompañé. Se me hizo eterna esa canción. No, hombre, pero de veras ya me andaba porque se acabara. Se acabó y me dice, Fer, oye, pues te aventaste, no, cálmate, le digo, si vieras cómo estaba. Le digo, ¿sabes qué? Tenemos que estudiar. Ya. Porque yo creo, le digo, que la gente no se merece lo que le estamos dando. Ya. Le podemos dar más. ¿Sí? Órale. Fuimos, buscamos a un buen maestro y resulta que ese maestro tenía su escuela de música Ajá. acreditada aquí en Celaya, tenía escuela de música. Hablamos con él y le dijimos, mire, maestro, y tenía una orquesta aquí en Celaya muy famosa, la orquesta del tío Velázquez.
porque él se llamaba Teófilo Velázquez. Mm. Entonces le decían el tío, Ujú. muy conocido en Celaya en ese entonces. Le dijimos, pero mire, maestro, nosotros lo que queremos es, la verdad, que nos dé a nosotros, aunque sea en un horario aparte, porque ya le explicamos, no, nosotros, no, órale, yo les doy un curso intensivo, yo les doy yo les doy una licenciatura en música a todos. Mm. ¿En cuánto tiempo? En 2 años. Sí, en 2 años, porque yo nomás me voy a dedicar a ustedes. Yeah. Órale, pues. Y ahí estuvimos con él. Duro, 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 duro. Entonces, como resultado de eso, obviamente la calidad del grupo creció. Claro. Empezamos a salir fuera, empezamos a repartir cassettes donde nos decían que eran puras copias, que no éramos nosotros, que era el que las tocaba originalmente, que el que las... Yeah. Al grado que nos llamaban a que le hiciéramos una audición, porque no nos creían. No creían que fueran Cuando ustedes. comenzó a crecer el grupo, entonces buscamos metales para darle Yeah. ya la calidad de banda y con las voces de mujeres y con las trompetas, saxofón, trombón, todo eso, pues hicimos un grupo muy completo. Ujú. Y luego ya pues más o menos preparados, no, pues ya era otra cosa. Yeah. Ya hacíamos las cosas como si estuviéramos jugando, ya Claro. era muy, muy Porque ya, diferente. me imagino que ya todos se dedicaban, ¿no? A la música Sí. de lleno. Porque también eso lo platicamos. Le vamos a entrar, pero para que esto sea una manera de vivir, Claro. que sea redituable. A lo mejor al principio le batallamos, no, pero no le batallamos, fíjate, porque ya, la verdad, cuando tomamos esa decisión, ya teníamos mucho trabajo. Oh, ok. Ya éramos... Pero cuando toman la decisión, dejan los otros 4, ustedes 4 empiezan, se llama Orfeo ahora. Es cuando sí decidimos cambiarle de nombre. Sí, ya le cambiamos el nombre. Cuando dejamos esos 4 y ellos decidieron hacer otro, bueno, entonces nosotros le pusimos Orfeo a este nuevo grupo musical Orfeo. Yeah. Ahí fue donde cambió el nombre que le duró. Creo que hasta la fecha por ahí de repente Fernando y sus hijos salen a tocar con ese nombre. No estoy seguro, pero por ahí está la cosa. Y ya de Orfeo para adelante, ¿cuántos años duraron? 14. 14. Y un buen, ¿no? Bueno, yo con ellos. Sí, claro. Ellos continuaron como Orfeo. Cuando tú te sales, ellos continúan. Sí, o sea, yo duré ya como Orfeo 14 años con ellos. Buen tiempo. Sí, yo los dejo y ellos continúan con Orfeo. Entonces tú tienes a Aldo, pero ya en el grupo, ¿no? Obviamente. Sí, porque te digo, me casó ya estando en el grupo. Mm. El grupo toca en mi boda. Pero ya era Orfeo. ¿O No, era todavía- Éxodo todavía. ¿Verdad? ¿Todavía? Era Éxodo. Entonces ya te casas y, o sea, tú tenías una enfermedad, ¿no? Sí, bueno, Migraña. una enfermedad que tuve desde muy pequeño. Yo recuerdo que de chico de repente me daban esos dolores de cabeza muy fuertes. Me mareaba y hasta vomitaba. Ya. Pero como me daban, a lo mejor me duraban 5 o 6 horas y ya pasaban, pues, Un dolorcillo normal. sí, nadie le Era para ponía ti. atención. Y yo recuerdo algunas veces que me pasó eso. Una vez fuimos a jugar allá al estado de Hidalgo, a jugar fútbol, allá a Tlaxcuapan, Dochey, por allá. Y allá me dio una crisis muy fuerte. Al grado que no pude ni jugar porque, no, pues me sentí muy mal. Y me duró casi todo ese día. Ujú. Y lo raro es que no tomaba nada y se me pasaba, pues. Ya. Entonces, pues, no le ponía mucha atención. Así fue pasando el tiempo hasta que se fueron agudizando esas crisis. Ya. ¿Te duraban ya más tiempo? Sí, un día, obviamente ya casados, me acuerdo que fue un domingo
Yo jugaba fútbol los domingos pues que qué más hacía, ¿no? Normalmente tocábamos viernes, sábado, y ya el domingo, pues difícilmente porque la gente entraba los lunes a trabajar. Todos los domingos, pues yo jugaba en un equipo de fútbol, me iba a jugar fútbol. Y recuerdo que ese día, después de jugar, fuimos a la casa de tu abuelita, de la mamá de tu mamá, a comer. Y ahí estábamos comiendo muy a gusto cuando de repente me comenzó a dar el dolor de cabeza. Yeah. Pero ese día me dio tan fuerte que me tuvieron que internar. Sí, de ahí de la casa de O sea, tu abuelita. de la nada te empezó así Sí. muy ¿Cómo, fuerte. ¿Cómo es que empezaban? Yo comenzaba a ver así como puntitos y de repente como que brillaban cosas así alrededor de mi vista y empecé, dije, híjole, ya nomás sentía eso y me va a venir. Y sí, de rato llegaban los dolores. Pero el dolor así muy intenso, no empezaba muy leve y No, después... muy intenso luego. Y te digo, esa vez me tuvieron que internar. No recuerdo si estuve 2 o 3 días internado. Ya después que salí, ya me preocupó más. Claro. Y ya comencé a atenderme, a buscar la manera de que me dijeran qué tenía. Caí en las manos de un charlatán que dice que era médico militar. Y ya vio unas radiografías que tenía. Pues que me tomaron ese día que me internaron. Ajá. Y por ahí se veía un puntito en la cabeza, en la parte de atrás. Y él decía, ¿qué es esto? Es un tumor que tienes ahí en la cabeza. Yo te lo tengo que sacar. Y dice, yo te opero. Y yo te dejo listo y que no sé qué. Pero por el trabajo del grupo, yo me hice de muchas relaciones. Ajá. Con gente, pues por ejemplo, con gente que nos contrataba. Ya, claro. Se arrimaba y platicaba con nosotros y hice muchas amistades en ese medio. Como que a la gente le atrae el tener amistades que se desenvuelven en eso, ¿no? Pues al famoso, ¿no? Pero bueno, a ellos les atrae. Entonces, unas de esas amistades se dan cuenta de eso y me dicen, oye, pues ¿cómo estás? No, pues ya les platiqué, ¿no? Y les digo, pero ¿qué creen? Que hay un cuate así que me va a operar y que no sé. Y entre esos amigos se hizo amigo de nosotros un optometrista de los oftalmólogo, pues, Oftalmólogo, ajá. de los ojos. Yeah. Y me dice, mira, dice, hasta donde yo sé, pues una operación de la cabeza es muy delicada. Sí, claro. Te la tienen que hacer primero en un centro especializado, con equipo especializado. Sí. ¿Cómo te la va a hacer este cuate? No, pues que en su casa. ¿Cómo que en su casa? No, mira, para mí que este es un charlatán. Con un cuchillo de la cocina. Ándale. Entonces me dice, yo soy muy amigo del doctor, no me acuerdo cómo se apellida, a lo mejor ya ni vive, tenía su consultorio ahí enfrente de la escuela de enfermería, aquí en Celaya. ¿Por qué no lo vas a ver? Órale. Ya fui, le digo, oye, fíjese que me mandó Ricardo. Sí, ya me habló de ti, a ver, ya me revisó. Y le platiqué todo, ¿no? Y vio la radiografía. Mira, dice, yo no creo que sea tumor, pero me puedo equivocar. Claro. ¿Qué te parece si te vas a Neurología México? Uh-huh. El director de Neurología es mi amigo. Yo te doy una carta. No, me dijo el doctor Medina, es mi amigo, yo te doy una carta. Le digo, y el doctor Medina, él es de aquí de Celaya y es el director de neurología ahorita. Te doy una carta para que te atienda. No, pues sí, es que ya eran muy frecuentes o sea, empezó... las crisis. Primero yo me imagino que era pues, ya muy rara vez, ¿no? Sí. Ya después era muy ya eran más frecuentes. Y duraban más, ¿no? Sí, aunque no tan seguido, pero sí ya eran más frecuentes. Yeah. Entonces, no, pues sí, ya fui. Me tuvieron allá, pues me estuvieron tratando un buen tiempo. Te digo, no me acuerdo bien el tiempo. Pero llegó el momento en que me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya. Dije, ¿ya estoy sano o qué? No,
Porque fíjate, además, el tiempo que me tuvieron ahí, nunca me dio una crisis. Ya. Entonces me dijeron, no, dice, mira, allí fue donde me explicaron, tú tienes la enfermedad que tenía el primer baterista de los Beatles. De esta enfermedad murió él precisamente en un concierto. Y luego tú también eres músico. Bueno, pero pues eso que tiene que ver, ¿no? Si fuera a pasar lo mismo. Ándale. Entonces dice, pues ya no podemos hacer más. Ya. Pero entonces, ¿qué? Pues mira, ¿qué puede pasar contigo? Me acuerdo que me dieron unas gotitas y unas pastillas. Con esto, pues, te la vas pasando. ¿Qué es lo que te puede pasar? Que un día sea tan severa la crisis que te dé un paro cardíaco. Y ahí vas a quedar. Pues qué animada me dieron. Esa era tu esperanza. Sí, qué animada me dieron. Bueno, pero ¿qué haces? Sí, claro. Ya lo intentaste, ¿no? O sea, Sí, no conoces, no conocía pues lo que ahora conozco. claro. Entonces, pues nos venimos. Y de esa fecha, te pega que te digan eso, la verdad, Claro, te ¿cómo pega, no? ¿no? Andas tú nada más pensando, y llora, y qué vamos a hacer. ¿Y cuándo me va a dar, no? ¿Cuándo me va a dar? Y fue más mi desesperación, porque cuando me daba dije, pues no va a ser la última. Ya sé, sí. Y pues eran muy severas las crisis, al grado que yo intenté muchas veces suicidarme porque me tomaba puños de pastillas. Me acuerdo que tu mamá me decía, no, mijo, te puedes morir de una vez, porque esto ya Era muy fuerte. era muy desesperante ya. Ya. Y muy largas las crisis, pues. O sea, días. Sí, ya hasta 12, 15 días. Ah, sí. Sí, eran fuertes. Te digo que tuvimos un guitarrista en el grupo que me veía que empezaba ya a ponerme así medio cachetoncito y me decía, oye, Juanes, ya te hace falta una dosis de migraña para que rebajes. ¿Por qué? Pues porque por lo largo de las crisis pues bajaba de peso, ¿no? Ni ganas, ¿no? De comer, yo creo. No, pues no. Pero seguía, yo creo que de que me desahuciaron, ahora verás, fue 81, 89, como 3 años todavía, que pues seguía, ¿no? Ya. En el grupo y pues capoteándomela con las crisis. Y pues me decían, tómate esto, pues me tomaba esto. Sí, Ve pues, con fulano, iba chavos, con fulano. para ver. Oye, que acá, órale, un amigo, la verdad, muy buen amigo, muy, muy querido, me dijo, oye, fíjate que hay un doctor de campo, que creo que ese sí te puede curar. Pues vamos. Y ahí vamos, ¿no? Ya lo consultamos y dice este cuate, pues tienes que venirte mañana. Hasta la Moncada estaba. Ya. Tienes que venirte mañana a las 6 de la mañana. Lo que te decían hacías. Claro, claro. Entonces, ahí voy a las 6 de la mañana. Me meten en un sauna. Mm. Aquí hasta aquí es como un capote de cuero grandote. Y ahí abajo irá calor hasta que lo aguantas. Como vapor, pero bien caliente. Me decía, hasta lo más que lo puedas aguantar, ¿eh? Sí, está bueno. Ya, ahí estaba. Ya, yo creo que ya. ¿De veras? Sí, ya. A ver, espérate otro poquito, ya. Hasta que ya. No, ya. Me quitaba el capote y agarraba una manguera de agua fría. Ah, sí. Y, híjole. Y me decía este amigo que te digo que me llevaba. No, vale, yo creo que sí te estás componiendo porque te pones bien chapeado. Ay. No, hombre, pues a ver, métete tú a ver si no te pones chapeado. Y me dio algunas cosas ahí, pues remedios del campo, ¿no? Ujú. Entre ellas me acuerdo que me dio nueces y unas cosas, no sé qué eran, la verdad. Pero me las daba como medicamento y pues se pasaba la crisis y ya. No, regresaban. Ujú. Y así, muchas. Mi familia prometiendo mandas a todos Otra vez. a todas la corte celestial y todo, ¿no? Bueno, pues, total, no pasó nada.
hasta que llegan y me hablan de Cristo, en una crisis precisamente. Ya. Mira, yo dejo el grupo en diciembre del 90. Ujú. Yo les digo desde septiembre, y aquí entiendo el cuidado de Dios, el cuidado que Dios tiene de todas las cosas. En septiembre del 90, yo le digo a Fernando, ¿sabes qué, Fer? Yo nada más voy a estar ya con ustedes hasta lo que resta de este año. El 31 de diciembre, yo ya los dejo. No, ¿cómo crees? Sí, de veras. No me la creyó. Nadie me la creyó, ni tu mamá me la creyó. Les dije, ya voy a dejar el grupo. Oye, ¿pero por qué? No sé. Tú sentías que ya. Siento dejarlo ya, como que ya. Total que llega el día, tocamos el 31 de diciembre, creo que fue allá en la Casa Rotaria, y al terminar le dije, a ver, ¿sabes qué? A ver, pues, hasta aquí. No, ¿cómo? Acuérdate que te lo dije. Ya. Oye, pero yo no tengo para darte tu inversión. No te apures. No lo hago por eso. Ajá. Ay, como puedas me lo vas dando. Y cuando puedas. De veras, sí, de veras. Y ni me preguntes por qué lo hago, porque no sé. Ya. Nada más que, pues, bueno, respeta. Me dice, no, pues sí, está bueno. A los 6 meses me viene... No, a los 6 meses me hablan del Evangelio. Ya. Porque había tenido una crisis como... Antes de que me fueran a hablar del Evangelio. No, tuve una crisis. Ujú. Tuve una crisis y unos cristianos. Porque dejo el grupo y me meto de transportista. Ujú. Compro unas unidades de servicio público y me comienzo a meter ahí. Entonces, me daban las crisis y me ausentaba. Sí. Entonces me da una de esas crisis. Y un hermano que pues la verdad lo quiero muchísimo, ese hermano, llega con su esposa a la casa. Y ya le abre mi esposa y te hablan. Ay, ¿qué ole? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No, dice, pues nos dejas entrar. No, pues pásenle, qué bueno que vinieron. Pero yo andaba con La crisis. mi crisis, entonces me dice, no, pues fíjate que pues preguntamos por ti porque tienes días que no ibas. Y nos dijeron que pues que estás enfermo, que de repente te da una enfermedad, que te ausentas. Sí, pues sí, ya le comencé a platicar. Ujú. Y entonces me dice, mira, Dios te puede sanar. Y me acuerdo que les dije, bueno, sí, yo sé que puede. ¿Pero quiere? Sí, sí quiere. La cosa es que tú quieras. No, pues si yo quiero. Sí, claro. Y ya me comienzas, no, pero es que mira, pues lo que uno no sabe, ¿verdad? Uno, Claro. porque pues no sabe uno. A pesar de la educación religiosa que yo tuve, pues no pasó de ser una educación religiosa. Ujú. Nunca hubo un discipulado en cuanto a las escrituras. A lo mejor hubo enseñanzas en cuanto al grupo religioso, a la A la religión. religión, pues, que se profesaba ahí. Ajá. Pero en cuanto a las escrituras, nunca. Mm. Entonces, me dice, ¿te puedo regalar una Biblia? Sí, le digo, ¿cómo que no? Gracias. Y la verdad, esto lo he testificado porque así es. Yo le acepté la Biblia nada más para encontrar un respaldo a lo que yo creía. Ya. ¿Por qué? Porque cuando te hablan de otro grupo o te habla de la palabra alguien que no es católico, porque tú eres católico, dices, no, pues es que, pues si yo estoy en la buena, no. Ya, sí. Entonces, mi intención de recibir la Biblia fue esa. Dije, no, pues para defenderme, para encontrar argumentos. Pues hasta la fecha no he encontrado uno solo. Porque sí me dediqué a buscar. Ya. Sobre todo, pues, las prácticas, ¿no? Que hay. Y nunca las encontré. Pero comenzaron a
a visitarnos. Y yo sí, cuando me dijeron, oye, ¿por qué no quieres aceptar a Cristo? Sí, le digo, si quiero, ¿cómo que no? No me tuvieron que rogar mucho, pero aquí entendí otra cosa que nos pasa muchas veces como cristianos. Ujú. Yo recuerdo que allí en la casa donde vivíamos ese entonces, yo hice una oración de fe. Ellos me guiaron y según yo la hice. Comencé a asistir a la iglesia con ellos. Yo les pedí asistir a la iglesia, ¿no? Dije, bueno, pues si le voy a entrar con ganas, porque... Yeah. Ahora, eso de que si le voy a entrar con ganas, no lo dije porque Dios me fuera a cenar. Yeah. Dije, bueno, pues si decidí hacerlo y voy a aprender, pues sí, le voy a echar ganas. Comencé a ir a la iglesia. Entonces, como tenía vehículos de transporte, pues yo tenía creo que 6 vehículos, 8 vehículos de esos de combis, que después los cambiamos por microbuses. Ujú. Empezaron ay, como, pues yo les dije que yo era músico, todo eso. Y ahí a la iglesia donde llegamos, la verdad, el grupo andaba, no hombre, patas para arriba, andaba para llorar, ¿no? Yeah. Yo comencé a hacerles pequeñas observaciones y entonces el pastor me dijo, ¿por qué no te encargas tú del grupo? Está bien. Entonces empecé a echarles la mano. Yeah. Y pues los apoyaba, que vamos acá, órale, pues a ver una camioneta, y vamos en la camioneta. Y así pasó el tiempo. Y como a los 2 meses, los invitan a una iglesia. Y me dicen, ¿cómo ves? Pues nos invitaron acá y luego no tenemos en qué llevar las cosas. Ah, no, hombre, pues eso no es problema. Yo traigo una camioneta y las llevamos. Ah, ok. Fuimos. Y me acuerdo que comenzó la actividad y no, pues la alabanza y todo, ¿no? Y viene la predicación. Y me acuerdo del nombre del predicador, fíjate, hace 30 años. Sixtos Mendoza, que venía de Guadalajara. Y me acuerdo del sermón que predicó ese día. Y cuando él termina de predicar, hace el llamado. ¿A quién quiere entregarse a Cristo? ¿Quién quiere hacer su oración de fe? Y yo pasé a aceptar a Cristo. Pero ya pasé con otra, ¿cómo te digo? Pues con otra manera de ver las cosas, ¿no? Con otra perspectiva. Sí. Porque ya 2 meses había estado yo en la iglesia, ya había visto pues algunas cosas. Y la verdad ese mensaje que este predicador dio era para mí. Porque te digo, a la fecha no se me olvida lo que predicó. Yeah. A la fecha no se me olvida su nombre. Es más, si lo vuelvo a ver, que bueno, hace 30 años, ¿verdad? A lo mejor lo reconozco. Ujú. Porque sí fue un servicio que impactó mi vida. Claro. Ni siquiera en la iglesia donde yo me congregaba, ni siquiera con el pastor de la iglesia, ¿no? Entonces ese día paso y hago mi declaración de fe, pero ahora sí con conocimiento de causa. Y desde ese día siento que es algo diferente. Yeah. Y a los poquitos días me viene una crisis Ujú. y me entran las dudas. Yeah. O sea, tú le recibiste a Dios, pero no tenías la sanidad todavía. No, O sea, no fue la razón por la que tú decidiste. no, Ok. no. Todavía andaba con mis cosas. Entonces, ¿qué sería a los 6, 7 días? Máximo, yo creo, 10 días de esa actividad, me viene una crisis. Yeah. Híjole, pero yo creo que como era la última, Con todo. con todo, y me acuerdo que llaman al pastor, como eso de las 7, 8 de la noche. Me dice mi esposa, le hablamos al pastor para que venga a orar por ti.
No, pues órale. No, dijo, ya la hice, pues el pastor. ¿Cómo no? No, el bueno. Sí, pues sí, porque de verdad yo me impresioné con el pastor cuando la primera vez que fui a la iglesia. Ya, Lo veo diferente a los líderes religiosos que yo conocía, ¿no? claro. De la denominación que sea. Muy diferente, muy presentable, muy propio el pastor. Dije, wow, no, pues, ungido de Dios. Se deja uno llevar por las apariencias, ¿no? Entonces, de alguna manera yo lo había idealizado. Ya, Porque siempre lo veía muy formal, muy pulcro, muy propio, la verdad. Sí. Muy en su papel y está bien, porque pues, es representante de Dios en la tierra, ¿no? claro. Entonces, pues va a venir el pastor. No, pues dije, pues Ya se hizo esto. ya la hice. Y llega el pastor, ora por mí, pues el pastor con toda su intención o con todas sus ganas de que el Señor me sanara. Ujú, Y no pasa nada. Ya. Imagínate. Más decepción todavía. Y dices, caray. Pues, no lo entiendes porque Claro. 2 meses de convertido y no lo Ujú. entiendes. Es más, mira, ni siquiera me pasó por la mente decir, y yo que ya volví a aceptar a Cristo. Ya. No, de verdad, nada de eso. Nada de eso me pasó por la mente. Lo que sí me pasó por la mente fue que, y es el pastor. Pues ahora, ¿quién más? Ya sé, o sea, sí, pues uno idealiza a la gente, ¿no? Se fue el pastor y yo me quedé con mi problema, con mi dolor intenso, que pues así fue pasando el tiempo. Dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3. Y como a las 3 de la mañana, dice, mi esposa dice, le voy a hablar a Mario Alberto. ¿A No, las 3 ¿cómo de la crees? mañana? Sí, a las 3 de la mañana. No, ¿cómo crees? Sí, sí, sí. Es que, no, pues yo andaba como duende de aquí para allá, ahora sí que como león rugiente, Ándale. a ver nomás. Y y no quería que los llamaran. No, pues cómo, a esta Sí. hora. No, pues sí los llamaron. Y sí, dijeron, no, pues ahí vamos. Ya llegaron. Yo recuerdo que estaba yo sentado ahí en la sala con mi hijo, la guayaba. Y entran y la pregunta obligada, no, pues ¿cómo están? Pues, Sí. esas preguntas que a veces hacemos como sin sentido, ¿no? Ajá. Llegas todo mojado y te mojaste. Así. Entonces, pues, el varón se acerca conmigo y su esposa se queda con mi esposa y no sé ni qué platicando, pero él se acerca conmigo y dice, ¿qué pasó, Juan? No, le digo, pues es que está bien duro el asunto. Me dice, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Hijo. Después de que fue el pastor y no pasó nada. Sí le dije, pero ya vino el pastor. No, no. Yo te estoy preguntando que si crees que Dios te puede sanar. Ya. El pastor no puede. No, pues ya vi. El pastor no puede. Y para mi vergüenza, como lo he confesado y lo confesaré siempre, le dije que sí, por puro compromiso. Mi fe no existía en ese momento. Mi sí era más un no que un sí. Pero porque pues hoy a las 3 de la mañana lo sacaron de su cama y que yo le diga no. Sí, no, y él con todo su corazón y con todo su amor, porque de verdad, que wow con este hombre. Mis respetos. Entonces, cuando le digo, no, pues sí. Ok, vente, dice. Vamos a orar. Y nos pasamos de la sala a la recámara. Me senté en la cama y él puso sus manos en mi cabeza y comenzó a clamar a Dios. Me acuerdo que le decía al dolor, tienes que irte de este cuerpo porque aquí no tienes parte ni suerte. Y te vas en el nombre de Jesús. Y ahí estuvo clamando. Yo creo como unos 20 minutos. Para durar orando 20 minutos, pues mira, la verdad, pocos lo hacen. Sí, porque hacen una oración. La verdad ni el pastor lo hizo tanto, ¿eh? Pero él siguió ahí perseverando, clamando.
echando fuera ese dolor. Como a los 20 minutos yo empecé a sentir algo que me recorría desde la punta de los pies, de los dedos del pie, de los pies, perdón, de los dedos gordos, algo que me recorrió todo el cuerpo. Cómo iba recorriendo, cómo se iba yendo hasta que se salió. Y cuando se salió, se fue. Y hasta la fecha, se fue. Una experiencia de verdad increíble. Por eso es que, pues yo lo diré y siempre lo predicaré, que Dios sana. Porque yo lo viví, nadie me lo platicó. En carne propia, lo viví no solo una vez. Esa fue la primera con conocimiento de causa. Porque ya había habido otras que después, ya relacionándolas, dije, no, pues fue Dios. Y después vinieron otras. ¿Y qué sentimiento tuviste en ese momento? O sea, cuando sentiste ya el alivio por mí. No sé. No sé. Yo nomás recuerdo que sentí que se fue. Ni siquiera dije gracias Dios. No. Nada. Pero ya cuando me ubiqué en la realidad, sí dije, yo lo dije para mí. Porque mentiría si te dijera, le dije a Dios, no. Yo sí dije, de aquí en adelante voy a servir al Señor. No dije, Señor, de aquí en adelante, no. Mentiría si te dijera eso. Yo lo dije para mí. De aquí en adelante le voy a echar ganas con Dios. Hasta donde se pueda y como se pueda. Y me sentí comprometido con Dios desde entonces, porque mira, mínimo teníamos 25 años batallando con esa enfermedad. 25 años. Mínimo, porque recuerdo que después de un tiempito de eso, mi mamá me llamó por teléfono cuando supo que me convertí. Y me dijo, no, ¿por qué te andas metiendo en eso? Si es por dinero, dime. Si es por... No, eso es del diablo. Le digo, mamá, ¿cómo va a ser del diablo? El diablo solo... Ya me sabía algunos versículos. Le dije, el diablo solo vino a matar, hurtar y a destruir. Usted misma, ¿cuántas veces me acompañó a cuántos lados a que me trataran? ¿Y cuándo? Y Dios me quitó esa enfermedad. ¿A los cuántos años fue que pasó esto? A los 41 años. 41. Ajá. ¿Tú recuerdas que desde niño de repente te daba, no? Sí, pero ya cuando se me fue agudizando, mi mamá todavía fue testigo y me anduvo acompañando a algunas cosas, algunas partes. Te digo que mandas aquí, mandas allá y por lo mismo, ¿no? Porque bueno, pues es su fe, está bien. Entonces, mi abuelita te dice, ¿para qué? O sea, eso de plano no, Ajá. pero obviamente tú estabas súper seguro, ¿no? No, claro. Habías vivido, habías batallado tanto tiempo y llega Dios y hace lo que nadie más pudo hacer. Así es. Porque Él siempre va a hacer lo que nadie puede hacer. Ya. ¿Qué acaba de pasar apenas un mes atrás, mes y medio? Sí, o sea, de ahí tú decides servir a Dios. Sí. Estabas trabajando en ese momento en las combis, Sí. en tu trabajo. Pero entonces viene otro proceso, ¿no? Después, Sí. con las combis. Un proceso del que Dios me saca. O sea, un proceso para sacarme de donde estaba. Ya. Porque pues teníamos las unidades de servicio público, un negocio bueno, redituable, pero que no le agradaba a Dios porque es un ambiente muy, muy difícil, la verdad. Y entonces viene el proceso de, lo pudiéramos llamar de limpia. Ya. Yo recuerdo algo que tú nos has platicado, que antes de tú conocer al Señor, eras así súper mal hablado. Ah, sí. O sea, que de 3 No, eran hombre. 5 mal Sí, hablados. de 10 eran 15. Entonces, cuando tú decides convertirte, o sea, porque de repente podemos decir, el cambio no sucede de un día para otro, ¿no?
pero también es cuestión de decisión de uno mismo. Eh, Porque me acuerdo que tú nos dices que cuando tú te conviertes decides ya no ser así, ajá, ya dejar de hablar de esa manera así es. y lo haces. Dicen, hay un dicho que dicen mucho en el mundo, en la forma de pedir está la forma de dar. Ujú. Yo recuerdo que yo sí le dije a Dios, le dije, Señor, mira, yo siempre he sido muy necio con Dios. Yo no sé si a Él le agrade o no, pero yo siempre he sido así, siempre tratando de probarlo. Yo un día le dije, Señor, pues si de verdad esto es de ti, esto es tuyo, tú estás haciendo un cambio en mi vida, no me permitas volver a decir una sola mala palabra. Y desde ese día, mira. Sí, es el justo, ¿no? El tema, a veces podemos decir, es un proceso, ¿no? A lo mejor te va a costar trabajo, a lo mejor vas a tener que batallar, pero también es cuestión de decisión de uno propio, ¿no? Porque yo me pongo en ese momento en tu lugar, cuánto agradecimiento había en ti hacia Dios, Sí, que tú dices, de esta manera sé que puedo agradarlo, de esta manera sé que puedo mostrarle lo mucho que estoy agradecido con Él, lo voy a hacer. Y a veces se nos olvida, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho con nosotros, y ese agradecimiento se va diluyendo. sí, fíjate que yo difiero un poco en cuanto a esas doctrinas de los procesos. Yo creo que el proceso en tu vida, eh, en tu vida personal, yo creo que no aplica. ¿Por qué? Está Leví sentado en la mesa de los tributos y pasa Jesús y le dice, ven y sígueme. ¿Y qué pasó? Dejó todo y lo siguió. Claro, El trato personal con él no fue un proceso, exacto. se fue. Le dice a Pedro, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Y se va y lo sigue. El proceso es en cuanto a lo que Dios tiene para ti, para su servicio. Porque ahí sí te tiene que capacitar, ahí sí te tiene que pasar por un proceso. Por ejemplo, en ese caso de que tú quieres hacer lo que Dios quiere que hagas y le dices, ok, Señor, aquí estoy, lo quiero hacer. Sas. No volví a decir una mala palabra, hijo. Dios lo sabe que no volví a decir una mala palabra y espero no volver a decir nunca. Pero el proceso en el que Dios me metió para poder servirle, Yeah, ese fue otro rollo. claro, claro. Sí, es a lo que me refiero, ¿no? El cambio que hay de ti, Ajá. o sea, de lo malo que hay en ti, eh, no depende tanto de que te va a costar un poquito o si, obviamente si vuelves a caer no pasa nada porque seguimos siendo humanos, ¿no? Y puedes intentarlo otra vez porque así es la gracia de Dios, así es el amor de Dios. Ajá. Pero también depende de ti, ¿no? O sea, ¿qué tanto le quieres echar las ganas Es que mira, hijo, para cambiar eso? desgraciadamente a la hora de compartir el Evangelio, lo hemos diluido. Dice la palabra que Dios nos dio, no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sí? Al pueblo de Israel le dio toda una tierra, pero le dijo, a ver, pueblo de Israel, ahí está la tierra. Ve y poséela. Ajá, Yo voy a estar contigo, claro, pero ve y poséela. pero tú tienes que hacerlo, Así es. Ahora, te la entregué a ti. Él nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer nuestro? Claro, es hasta que nosotros decidamos. No va a llegar como por arte de magia, ¡pum!
Tú tienes que, así como ellos fueron y conquistaron la tierra prometida, tú tienes que ir y conquistar ese espíritu. Claro. ¿Cómo? Practicando el amor. Primero que nada, practicando el amor. Sí. Después vendrá el poder y el dominio propio. Pero lo leemos y decimos, ay, sí, ya, tengo un espíritu de amor, de poder y dominio propio. ¿Dónde está? Claro. Ahora, sí es cierto, dice la palabra que es imposible que no vengan tropiezos. Pero la mayoría de los tropiezos, hijo, nosotros los provocamos. Sí, 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 es cierto. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. ¿Para qué te les enfrentas? Huye. A las que puedas, ok, pero a las que no puedas. Ahora, cada uno de nosotros sabemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Uno como hombre sabe que su mayor debilidad, por encima de todas las cosas, son las mujeres. ¿Para qué le buscas? No todos, pero sí. Pues la mayoría, hijo. O sea, no todos los que nacimos hombres, otros son. Bueno, pues eso es pero sobre todo, cuando Dios te pone en un ministerio, Claro. el enemigo sabe cuáles son nuestros puntos débiles. Ahora, ¿para qué le buscas? Así es. Hace poquito supe que una persona se molestó con el pastor en una iglesia porque vio al pastor y el pastor no le quiso echar un ray. Ella una mujer joven, él un pastor joven. Entonces él dijo, pues, ¿para qué le muevo? Sí, claro. No le echó ray. Comenzó a hablar la hermana ahí con las hermanas de la iglesia. Total que al final acabó regañada. Las hermanas. Sí, Claro. y por su esposo mismo. Sí. Dijo, oye, pues el pastor está cuidando su testimonio. Sí. Porque, ok, ponle que él no. Pero la gente. Exacto, sí, o sea, tal vez la intención de ninguno de ellos era esa, pero la gente siempre. Y ponle que haya cierta intención. O sea, ¿para qué le mueves? Sí, claro. Entonces, todas esas debilidades, nosotros las conocemos, hijo. Sí. Sí, a veces nos queremos engañar, ¿no? Así es. Pero bien nos conocemos, o sea, no hay nadie que nos conozca mejor que Sí, nosotros mismos. sí. O sea, sabemos que nos cuesta trabajo, que no nos cuesta trabajo, y si seguimos luchando con lo mismo, es porque nosotros queremos, ¿no? Sí, así Estamos es. decidiéndolo. Así Pero es. entonces pasa este proceso, ¿no? En la familia. Donde Dios te empieza pues a mostrar cómo son las cosas realmente, ¿no? Ajá. Porque te muestra que Él es quien te sostiene, Él es quien te tiene que guiar, no un pastor, no una persona. Sí, ahora fíjate, es bueno aclarar este punto. Mira, muchas veces nos dejamos llevar por emocionalismos y por sentimentalismos. Pero cuando Dios está haciendo algo en tu vida, Dios te da la seguridad de que lo está haciendo. Cuando está pasando algo en tu vida anormal, lo primero que debes hacer es, Señor, ¿esto de dónde viene? Yeah. ¿Viene de ti? Te da la paz el Señor si viene de Él. Si no, hay algunas cosas que no están bien. Porque mira, a nosotros nos pasa por un proceso, nos va quitando las cosas. Nos embargan la casa. Cuando ocurre una situación así, dices, ah, caray, bueno, a alguien le debo, ¿verdad? Claro. Por eso me están embargando. ¿Ok? Nos embargan y yo voy, bueno, a alguien le debo. ¿Por qué le debo? Si no le he pedido prestado. No, sí le había pedido prestado. Pero ¿por qué le debo si se supone que se debiera estar pagando? Yeah. O sea, entregamos nosotros las unidades a un administrador que no nos iba a dar utilidades para estar pagando las deudas que se contrajeron
por las unidades que compramos. Ya. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué le debo? Sí, supone que está. Ajá. Entonces, tú vas con Dios, Señor, ¿Pasa? ¿qué onda? Y te empieza a venir una paz. Ya. Yo estoy en el asunto. ¿Mm? Comienzan a irse las cosas, hasta quedarnos, mijo, sin nada. Sin nada. Yo entiendo muy bien la parábola del hijo pródigo. Cuando tuvo que estar en en un chiquero, ¿no? Entre cerdos. Porque ahí es donde comenzamos a entender. No trajimos nada. Y aún estando sin nada, no nos hace falta nada. Cuando Él está con nosotros. Y ahí nos tuvo no mucho tiempo. 3 años nos tuvo ahí. En ese proceso. Que a lo mejor, ahorita digo, no es mucho tiempo, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo creo que sí fue largo, ¿no? Pues fíjate que no, hijo. Porque era tanto el trabajo que había en la obra, Ya. que ni tiempo tenías de ponerte a pensar, ay, y mañana y pasado. No, Ya. no. Andábamos aquí, andamos allá, compartíamos aquí, compartíamos allá. Tocábamos aquí, tocábamos allá. Que, pues, no. No. Entonces Dios te mete a ese proceso y yo me imagino que ahí es donde aprendes lo que es el verdadero servicio, ¿no? A Dios, pero el real, ¿no? Sí, No el de ir a tocar, no el de la iglesia, sino realmente del corazón, ¿no? Porque hay situaciones complicadas que tú ves de gente que tú piensas que no deberían pasar y luego tú no tan, pues, no tan grande en el evangelio, cosas que te empiezan a mover, ¿no? Que tú ves en gente que se supone que debería ser como ese ejemplo para ti en el evangelio. uh-huh. y Dios te empieza a decir, tú enfócate en mí, no te enfoques en el hombre, el que te enseña soy yo. Sí, Es el hombre, ¿no? yo recuerdo mucho. Una vez que íbamos en un viaje misionero precisamente, y íbamos con el pastor se paró sobre la carretera en una tiendita, y se bajó y compró unos plátanos, y me acuerdo que nos dio unos plátanos a nosotros, y yo antes de subirme a la camioneta, yo sí le dije a Dios, Señor, yo no quiero estar dependiendo de este hombre. Y Dios me dijo, no estás dependiendo de él. Yo lo estoy usando para que dependas de mí. Entonces comencé a entender muchas cosas. Porque no teníamos trabajo, no había de dónde cayera un peso. Hablando de tangible, ¿no? Sí, un sueldo, De, digamos, o algo así. de liquidez, no había ninguna entrada de ninguna índole. Pero no faltaba nada. No faltaba nada de lo que de verdad necesitamos. Porque muchas veces tú anhelas cosas que no necesitas. Y ahí lo que te comentaba, ahí Dios comenzó a enseñarme el verdadero valor de las cosas. Cuando llegas a compartir una iglesia y la iglesia te da de ofrenda un par de huevos. Wow. Pues, Wow. porque es lo que tiene. Un puñito de frijol, una cebolla. O sea, ahí empiezas a darte cuenta que tú le estabas reclamando porque el pastor te dio unos plátanos.